Cuando las 8 en punto, tenemos 15 moderadores y 3 asistentes más, 18 personas. En situaciones de tiempo, comencemos la actividad. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy presidente de urgencias del programa de medicina de urgencias de acá de la Universidad de Caldas. Y el tema que vamos a tratar hoy es trauma raquimedular. ¿Listo? ¿Me están diciendo algo? ¿No es cierto? Bueno, entonces, para empezar, pues vamos a dar como tipsitos muy básicos de anatomía. Esta es la columna cervical, sí, 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Aparte tenemos 5 sacras que van a estar pues unidas y 4 coxiges que también van a estar unidas. Todas las vértebras cervicales, torácicas y lumbares van a estar separadas en sí por un disco intervertebral. Y pues acá podemos ver como en la vista axial toda la anatomía de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Que van a tener pues su cuerpo, las articulaciones facetarias superiores e inferiores, y las láminas, las apófisis espinosas y los procesos transversos. Y aquí en el medio pues de toda esta estructura vamos a tener el canal espinal medular. Y aparte, pues todas estas estructuras van a estar conectadas por un complejo ligamentario, ¿sí? Donde pues vamos a tener ligamentos supra, infra e interespinosos, vamos a tener todo el complejo ligamentario anterior, posterior y el ligamento amarillo. Y aparte, pues, digamos que la médula espinal, pues, va a salir desde el mesencéfalo, protruye por el foramen magno y va a llegar, pues, dependiendo de la edad, en neonatos llega hasta aproximadamente L3 y posteriormente a medida que va creciendo, pues, llega hasta la porción de L1, que es, pues, lo que definitivamente va a estar, pues, como el nivel en adultos, y esta, pues, altura se alcanza aproximadamente a los 2 meses de edad. Después de L1, pues va a salir el cono medular y finalmente pues todas las raíces nerviosas que van pues como todo el complejo sacro. Importante describir también que a nivel cervical, pues las raíces nerviosas salen por encima de los cuerpos vertebrales hasta C7, C8 ya sale por debajo y posterior pues a este nivel todas las raíces nerviosas salen por debajo del cuerpo vertebral. Listo. Y ahora sí, pues como iniciando con el tema, entonces definir qué es una lesión de la médula espinal. Básicamente definimos qué es el daño que va a producir unos cambios en su función, que puede ser de forma temporal o permanente. Y estos tipos de lesiones pues pueden ser traumáticas o no traumáticas. Y traumáticas pues lo que nos vamos a enfocar ahora, que son lesiones agudas, y no traumáticas, que van a ser más lesiones subagudas o más bien tirando a crónicas, que se deben principalmente pues por neoplasias o infecciones. ¿Qué tenemos en cuanto a datos epidemiológicos? Casi que la mayoría de las lesiones a nivel medular se van a asociar con fracturas de la columna vertebral. Se habla de que aproximadamente el 85% de las fracturas, de las lesiones medulares se van a asociar con fracturas a los distintos niveles de las vértebras. Sin embargo, hay un 10% de lesiones medulares que no se van a asociar a fracturas, sino simplemente a lesiones ligamentarias. ¿Listo? Y un poquito más raro aún, que el 5% de lesiones medulares no se van a asociar ni a fracturas ni a lesiones ligamentarias, que es lo que típicamente conocemos pues como el SIWORA, ¿sí? Que va a ser un poco más común, principalmente pues en edades pues más pediátricas y sobre todo también en los ancianos. Y digamos que esto lo vamos a diagnosticar pues cuando tenemos un déficit neurológico importante pues en el contexto de trauma, que estamos hablando, un déficit neurológico, y digamos que con las primeras imágenes, ya sea radiografía o tomografía, no encontramos lesiones que justifiquen como esas alteraciones en el examen neurológico, ¿sí? Entonces la imagen de elección pues aquí en estos pacientes sí va a ser la resonancia magnética. A nivel mundial, pues se tienen datos como muy variables y como sabemos, pues en la literatura médica, los que más publican, pues son los países de Norteamérica, sí, Europa Occidental, y acá tenemos datos también de Australia. Vemos que la incidencia pues del trauma raquimedular va a ser mayor en Norteamérica, pues aquí en la base de datos que se tiene en cuanto a esta referencia bibliográfica, y describen que un poco más, se debe un poco más pues, a las lesiones traumáticas que se presentan en Estados Unidos.
En cuanto a las distintas variabilidades que se pueden presentar en cuanto a géneros y los picos de edad, tenemos que la mayoría de estos traumas se van a presentar en hombres, cerca del 80% se presentan en hombres y 20% en mujeres. Hay dos picos de incidencia, uno en personas jóvenes entre 15 y 29 años y el segundo pico en mayores de 50 años, y estos van a ser los principales mecanismos de lesiones, y los accidentes de tránsito van a representar el 38% de esas lesiones, seguido muy de cerca de las caídas, 31%, y traumas deportivos entre el 10 y 17%. Especificar que sobre todo en los mayores de 50 años y todo en pacientes pues más añosos y ancianos, las caídas van a presentarla como la principal causa de esas lesiones medulares. En cuanto a los distintos niveles de lesiones, digamos que la principal va a ser a nivel cervical, 60% de los casos, torácica 31% de los casos y lumbosacro 9% de los casos. Y la mortalidad va a variar entre un 4 y un 17%, y esto va a depender del nivel de la lesión, sí, y de la severidad pues, de la lesión, siendo presentando pues mortalidades más elevadas las lesiones a nivel cervical. A nivel local, pues encontré dos artículos, uno que fue publicado en Medellín y el otro en Bogotá. Este fue publicado en el 2015, fue como una caracterización que se hizo de unos pacientes que ingresaban a UCI en un hospital de cuarto nivel, que fueron pues recogidos entre el 2005 y el 2010. Y hay unos datos acá pues como importantes. Ellos encontraron en ese lapso pues de 6 años 68 casos, una incidencia de 12 casos por 1000 ingresos a UCI. La media de edad eran de 28 años y el 91% de esos pacientes eran hombres. Además, pues en cuanto a los mecanismos de trauma, varía un poco a lo que tenemos como a nivel mundial. Vemos que la principal tipo de lesión fue por heridas por armas de fuego, seguido pues después de los accidentes de tránsito, y estos dos mecanismos de lesión representaban casi el 90% de las lesiones. ¿Listo? Y las probabilidades de supervivencia, como podemos ver acá en la gráfica de Kaplan-Meier, digamos que es lo que se ha descrito pues como en la literatura mundial. Si los niveles más altos, sobre todo C3 o C5, se asocian a menos probabilidades de sobrevida, pues cuando comparamos con niveles más bajos, niveles cervicales bajos o torácicos o lumbares. Otro estudio interesante que encontré fue este que fue realizado en Bogotá. Este fue publicado en el 2017. Ellos también evaluaron todo como toda una caracterización de los pacientes entre el 2011 y 2014. Aquí encontraron 174 casos, una media de edad de 45 años, y el 75% eran hombres. La incidencia fue de 1.34 casos por 100 personas año. Y podemos ver también que esto pues va como más acorde a la literatura mundial, donde los mecanismos de lesión pues fueron las caídas en primera instancia. El 60% de todos los traumas fueron representados por caídas, seguido por accidentes de tránsito. Sin embargo, aquí vemos en esta gráfica pues como unos datos interesantes, y es que en esta serie de casos pues los traumas a nivel lumbar y torácico bajo pues fueron los más frecuentemente encontrados. ¿Listo? Ellos describen pues que la principal población que se encontró acá eran pues accidentes laborales. Ya para seguir pues como con la revisión, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Y como sabemos pues en trauma se presenta como una lesión primaria que va a ser secundaria pues a ese trauma directo, al evento agudo, y posteriormente se presenta una lesión secundaria, lo que hablamos como el primer, segundo golpe, ¿sí? en trauma. Y estas lesiones secundarias se van a deber a toda esa cascada proinflamatoria, el edema, ¿sí? Y todos los cambios locales que se van a presentar a nivel de la lesión, que van a perdurar pues por bastante tiempo. Típicamente, pues muchos autores han dividido por distintas fases los eventos que producen a nivel local, ¿sí? En la fase aguda en 48 horas, fase subaguda entre los 2 y 14 días, la fase intermedia entre los 14 días y los 6 meses, y finalmente una fase crónica después de los 6 meses. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel local? ¿Sí? Lo que pasa pues en la fase aguda, la fase inmediata, es que se va a presentar un trauma directo acá en la médula. Podemos ver, esto es como un corte longitudinal, ¿sí? Podemos ver acá pues la médula, sus astas anteriores y posteriores. Vemos que generalmente, pues, lo que vimos en los datos epidemiológicos, la mayoría de los pacientes presentan fracturas que van a producir una compresión acá directa, una sección de la médula espinal, y esto va a generar, pues, varias cascadas inflamatorias, ¿sí? Se activan, pues, todas las células proinflamatorias, hay liberación de citoquinas,
se presentan lesiones de los vasos, hay microsangrados, y todos estos cambios a nivel local lo que van a llevar es a que se presente isquemia de las células neuronales y se induzcan por las distintas vías proapoptóticas, ¿sí? Muy importante que se empiezan a dañar los oligodendrocitos, y entonces se empieza a presentar pues desmielinización y alteración de todos estos circuitos neuronales. ¿Qué pasa ya en fases más subagudas? Es que todos esos procesos inflamatorios, el edema, se perpetúa, aumenta, se expande, y eso lo que puede hacer es que empieza a afectar pues niveles adyacentes, por lo cual la lesión pues se vuelve más grande. Aquí importante es que se activa la glía, ¿sí? La microglía, perdón, va a infiltrar todas estas células, se producen mayor radicales de oxígeno, hay mayor pues llegada de células proinflamatorias, citoquinas, hay un desequilibrio en la homeostasis de los iones, y sobre todo un factor muy importante acá es que se pierde la homeostasis del calcio, por eso se presenta pues como toda esa inducción apoptótica de las células, y se empiezan a formar todas estas cavitaciones quísticas que van a ser muy importantes posteriormente en la fase más subaguda y crónica para contener toda esta reacción inflamatoria. Que esto es lo que pasa, esto es lo que sigue pues con la fisiopatología. Esas cavitaciones quísticas coalescen y se produce una cicatriz glial alrededor de la lesión, que lo que buscan es pues, básicamente es contener toda esa reacción inflamatoria y que eso no se siga expandiendo para que afecte a los distintos segmentos adyacentes, ¿sí? Y aquí ya empieza pues como toda una remodelación axonal, ¿sí? Una remodelación pues de toda la vasculatura, con el fin pues como de regenerar esta parte lesionada. Importante describir pues que las lesiones o el trauma raquimedular no es simplemente hablar pues como de pérdida motora y de alteraciones sensoriales, sino que debemos saber pues que todo este sistema nervioso central, y muy importante aquí con la inervación del sistema autonómico. Cuando se presentan lesiones torácicas altas y cervicales, sobre todo por encima de T6, es que vamos a presentar el shock neurogénico, y es importante hablarlo porque digamos que se pierde toda esa inervación simpática del corazón, ¿listo? Entonces va a predominar el parasimpático acá, hay bradicardia, hay disminución del gasto cardíaco, y a nivel periférico también se afectan los vasos sanguíneos y todo el sistema vascular periférico. Se pierde el tono vascular, entonces hay mayor dilatación de la vasculatura, hay redistribución de ese flujo hacia vías periféricas, y se pierde la precarga en estos pacientes. Y muy importante nombrar también es algo que se ha nombrado como la disreflexia autonómica, que es cuando se presentan como, digamos, como lesiones por debajo de la lesión medular, ¿sí? Pues digamos como no lesiones, pues que pueden ser como úlceras por presión, puede ser una retención urinaria, ¿sí? Una impactación fecal, por ejemplo, es que por debajo de la lesión medular se va a empezar a activar pues el parasimpático, ahí inicialmente pues una vasoconstricción periférica, aumenta de la presión arterial, pero como los vasoreceptores pues se respetan por encima de la lesión, se presenta mayor respuesta parasimpática, ¿listo? Entonces esos pacientes pues empiezan a presentar diaforesis, cefalea, ¿listo? Todas esas cositas que nos ayudan como a identificar ciertos tipos de lesiones en los pacientes con trauma raquimedular. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque inicial de estos pacientes? Entonces, esto hablamos de traumas y no me voy a centrar tanto pues como en el ABCDE, voy a dar como tipsitos básicos acá. ¿Cuándo sospecharlo? Básicamente estamos en el contexto de un trauma, pero un paciente tiene una paresia, ¿sí? Una plejía, tiene alteraciones en la sensibilidad, tiene alteraciones respiratorias, y empieza con hipotensión y bradicardia, aunque esto es muy típico del shock neurogénico, pero ya veremos pues que es más bien un shock de descarte en el contexto de trauma. Tiene deformidades o dolor pues cuando hacemos la exposición al palpar toda la columna, pues tanto cervical, torácica y lumbar. También tenemos que, por ejemplo, los pacientes pueden presentar fracturas y fracturas de huesos largos, y pues el paciente no tiene quejas de dolor, entonces aquí debemos empezar a sospechar, venga, puede haber algo ahí en la médula espinal, o los pacientes que presentan priapismo posteriores al trauma. Esto es más que todo como hablando del contexto prehospitalario,
saber si todo paciente con un trauma requiere o no pues una inmovilización cervical con un collarín, y se han hecho muchos estudios al respecto, y esto va como desde los años, pues inicios del 2000, que por ejemplo el Nexus fue publicado en el 2000, y es que no todos los pacientes van a requerir inmovilización, ¿sí? Sino que tenemos que tener pues como una evaluación adecuada y ver qué pacientes se pueden beneficiar de esa inmovilización con collarín, porque eso también puede producir incomodidad en el paciente, a veces no se lo retiran a tiempo, puede producir lesiones en piel y puede ser un poco complicado para la movilización del paciente. Entonces, lo que se propone son evaluar ya sean los criterios Nexus o los criterios canadienses, que ambos van a tener una sensibilidad muy buena, por encima del 99%, sin embargo, los de los criterios canadienses van a tener pues un poco mejor de especificidad. ¿Qué tenemos con los criterios Nexus? ¿Qué debemos evaluar? El paciente tiene ausencia de dolor al palpar la línea media, ausencia de un déficit neurológico focal, si tiene un estado alertable pues normal, ausencia de intoxicación o lesiones distractoras, ¿sí? Entonces, si es negativo todo esto, digamos que el paciente pues no se beneficiaría de una inmovilización con un collarín cervical. Y los criterios canadienses básicamente nos dividen en si hay criterios de alto riesgo, de bajo riesgo, cómo está la movilidad del cuello. Criterios de alto riesgo, si es mayor de 75 años, si presenta parestesias o un mecanismo de lesión peligroso, que esto es básicamente caídas mayores de 1 metro o 5 escalas, caída sobre el eje axial pues, de la cabeza, accidentes de tránsito a altas velocidades, acá lo describían pues originalmente a 100 kilómetros por hora, que esto se ha ido bajando pues con el tiempo, y si presenta alguno de estos, pues digamos que se beneficia de la inmovilización cervical. De lo contrario, los criterios de bajo riesgo, ¿cuáles son? Colisión simple, pues digamos como por detrás, cuando les pegan por detrás a los vehículos, y esto se asocia mucho con las lesiones de latigazo, que un paciente se encuentre caminando en la escena del accidente y tenga dolor tardío posterior al accidente, ausencia de dolor en la columna. Entonces, si no cumple nada de esto, pues inmovilizamos con collarín cervical. Y finalmente, pues si no cumple ninguno de estos criterios, vamos a evaluar cómo es la movilidad activa del cuello, ¿sí? Si es capaz de rotar 45 grados o no. Entonces, básicamente, si es capaz de hacerlo, pues no vamos a poner un collarín cervical, y de lo contrario, sí lo vamos a poner. Y actualmente, pues también se publicó una guía nueva este año, donde nos hablan que los pacientes que tienen un trauma penetrante y no tienen ningún déficit neurológico, estos pacientes tampoco sería necesario ponerles un collarín cervical. Pues yo creo que los APH sí son muy juiciosos al inmovilizar a los pacientes, y a lo que voy sobre todo esto es que cuando nos lleguen los pacientes, pues posiblemente pues ya tengamos acceso a imágenes, y principalmente lo más rápido que podamos hacer seguramente va a ser una radiografía, de que si pues evaluamos bien la radiografía, no tiene ninguna alteración y no cumple ninguno de estos criterios, podemos hacer un retiro temprano de ese collarín cervical para evitar pues como complicaciones futuras. En cuanto a la evaluación neurológica que tenemos, primero pues obviamente tener el alto índice de sospecha, ¿sí? Tener en cuenta que pacientes con TEC, pacientes con trauma facial importante, hasta el 10% de estos pacientes pueden asociarse con lesiones cervicales. Las fracturas escapulares son traumas de alto impacto, entonces evaluar muy bien la columna. Las marcas del cinturón de seguridad en los accidentes de tránsito también se asocian pues a traumas importantes, lesiones de aceleración, desaceleración, pueden asociarse también a traumas de la médula espinal, y sobre todo las caídas de altura, los pacientes que tienen fracturas en los calcáneos y lesiones a nivel de la región glútea, también debemos descartar lesiones en la columna. En la columna. En la E, pues de todo el ATLS, cuando ya exploramos a todo la totalidad, pues exponemos a todo el paciente, lo exploramos completamente, pues debemos observar y palpar la columna. ¿Qué debemos buscar? Si hay sensibilidad, si hay dolor, si hay alguna deformidad importante. El espasmo muscular puede ser un indicativo importante de que puede haber una lesión ligamentaria, entonces debemos tener como un índice de sospecha alto en esos pacientes, y sobre todo el ensanchamiento de los espacios, ¿listo? Y sobre todo, pues cómo están las apófisis espinosas, porque habla de que si hay un espacio que esté más ensanchado que los adyacentes, posiblemente ese paciente haya tenido una lesión ligamentaria. Y obviamente que ya centraremos en cómo evaluar los dermatomas y los miotomas, pues que es importantísimo en el trauma raquimedular. En cuanto a la clasificación del trauma pues, raquimedular, esto pues, se clasifica basados en los estándares internacionales para la clasificación neurológica de las lesiones de la médula espinal, y se basa en 3 puntuaciones neurológicas centrales, que son
puntuación motora, o sea, evaluar miotomas, puntuación sensorial, evaluar dermatomas, y finalmente la escala de Asia, que la conocemos muy bien todos, y definir si es una lesión completa o incompleta. ¿De qué se basa al definir que es una lesión incompleta? Que básicamente respeta las raíces sacras, sobre todo S3, S4 y S5. ¿Cómo hablamos esto? Pues en la región perianal, y si el paciente es capaz de hacer una contracción voluntaria del esfínter anal. Si es capaz de hacer eso, es una lesión incompleta, de lo contrario hablamos de una lesión completa. Dermatomas, listo, esto nos los enseñan desde el pregrado, básicamente pues son 28 dermatomas en cada hemicuerpo. Lo ideal o lo que recomiendan obviamente es evaluar uno por uno, se evalúa pues con el tacto fino y el estímulo doloroso. El tacto fino lo evaluamos con un hisopo, un algodón, y el tacto doloroso pues con un alfiler o una aguja, pues pinchando al paciente. Muchos autores lo que recomiendan pues es como, no se va a evaluar como dermatoma por dermatoma, sino tener pues como unos puntos claves, ¿sí? C4 es a nivel de las clavículas, ¿sí? C6 pues podemos evaluar como toda la parte lateral cuando tenemos en supinación los miembros superiores, o evaluar pues sobre todo el primer dedo, ¿listo? C7 evaluar el segundo dedo, y C8 evaluar el quinto dedo. A nivel de T4 están las mamilas, y a nivel de T10 el ombligo, y T12 evalúa sobre todo los ligamentos pues a la altura de los ligamentos inguinales, ¿listo? Entonces como tener esos referentes ahí, evaluar cada uno de esos, y obviamente pues si encontramos alguno alterado, irnos espacio por espacio, ahí sí evaluando pues el tacto fino y el estímulo doloroso. A nivel de miembros inferiores, L2 evalúa cara interna de los muslos, L4 cara externa de los muslos, y ese L4 también nos va a producir la sensibilidad de la cara interna de las piernas. L5 cara lateral de las piernas, S1 toda la región lateral de los pies. Y lo que podemos ver acá, la evaluación sacra, que va a ser muy importante, y siempre estos pacientes en ingreso debe realizarse un tacto rectal. Listo, uno para evaluar si la lesión es completa o incompleta, y dos para evaluar si el paciente está en un shock medular o no, que ya hablaremos de esto también. En cuanto a los miotomas, básicamente vamos a evaluar 5 grupos musculares claves en miembros superiores y 5 músculos claves en miembros inferiores. ¿Cuáles son los de miembros superiores? Flexores y extensores de los codos, flexores y extensores de la muñeca, y los abductores de los dedos, ¿listo? Del quinto dedo en específico. Entonces, como vemos acá, flexor del codo nos evalúa C5. Extensor de la muñeca, C6. C7 nos evalúa el extensor del codo, C8 el flexor de los dedos, y T1 el abductor del quinto dedo. Listo. Miembros inferiores, L2 flexión de la cadera, L3 extensión de la rodilla, L4 dorsiflexión del tobillo, L5 es la extensión o dorsiflexión pues, del primer dedo, y S1 es la plantiflexión del pie. Listo. Entonces, eso es como básico evaluar siempre en todos los pacientes, y obviamente también deberíamos evaluar los reflejos osteotendinosos. Listo, que hay como una mnemotecnia chévere que es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, S1 es básicamente el reflejo aquiliano, sí, S1, S2, L3, L4 es el reflejo patelar, C5, C6 es el bicipital, y C6, C7 el tricipital. Listo, entonces es como para recordar pues con los numeritos y que evalúa como cada reflejo. Igualmente esto puede variar a lo largo del tiempo. Los pacientes inicialmente y cuando están en shock medular pueden estar totalmente arrefléxicos o hiporrefléxicos, y cuando ya se empieza a recuperar pues del shock medular y ya posteriormente pues cuando se produce la espasticidad, los pacientes pueden estar incluso hiperrefléxicos. Entonces esto puede variar pues en el tiempo, pero en la fase aguda comúnmente los vamos a encontrar hipo o arrefléxicos. Y esta es la tablita que todos deberíamos evaluar siempre y diligenciar pues cuando tenemos un trauma raquimedular, donde vamos a evaluar lo que nombramos acá, todo lo motor. Se me olvidó decirles acá pues que la escala con que evaluamos la parte motora es el MRC, donde clasificamos de 0 a 5, ¿sí? la fuerza motora. 0 es que es totalmente, pues hay una parálisis total. El 1 es que hay simplemente una contracción visible o palpable. La 2 es que el paciente puede mover, pues, pero no en contra de la gravedad. O sea, básicamente está el paciente acostado en la camilla y puede mover horizontalmente las piernas o los miembros superiores.
El grado 3 es que el paciente vence gravedad pero no resistencia, el 4 es que vence cierto grado de resistencia y el 5 ya es la fuerza pues motora normal pues y conservada. Sí, entonces en esos 5 grupos de músculos que evaluamos en miembros superiores y miembros inferiores, vamos a poner qué grado de fuerza tiene, listo, y todo esto lo vamos a sumar acá. Y los dermatomas también se clasifican de 0, 1, 2, 0 si está ausente, 1 si está comprometido o 2 si está normal, listo, entonces esto también deberíamos llenarlo y finalmente pues nos diligencia acá el nivel neurológico, si es una lesión completa o incompleta y la clasificación de Asia que ya la vamos a ver pues en la siguiente diapositiva. Esto es muy importante porque basados en esto, pues digamos como a la llegada del paciente a urgencias debemos evaluarlo para hacer el seguimiento del paciente y evaluar cuál va a ser el pronóstico final del paciente. Y esta es la clasificación pues de Asia, también ya conocida por muchos, yo creo que la hemos visto mucho, que clasifica A, B, C, D, E, los grados pues A, B son peores y el E es que está totalmente normal. El grado A es una lesión completa, no hay respuesta pues ni motora ni sensitiva. El grado B ya son lesiones incompletas, hay función sensitiva preservada, pero pues la lesión motora está comprometida. Sin embargo, pues al ser incompleta, habla de que hay la lesión pues respeta los segmentos sacros S4 y S5, la C que también es incompleta, donde aquí ya empieza a haber cierta respuesta motora, pero menos de la mitad de esos músculos claves que evaluamos van a tener una fuerza con un MRC menor a 3 y el grado D, que más de la mitad, pues al menos la mitad de esos grupos musculares que evaluamos van a tener un MRC de 3 o más puntos, ¿sí? Y el grado E, pues que va a ser totalmente normal. Hay otras clasificaciones pues, que ya se han entrado un poco en desuso, por ejemplo, la clasificación de Frankel, que es muy similar a esta, también la clasifica ABCDE, la A, que es una pérdida sensorial y motora pues, completa, la B, que hay una pérdida motora completa, pero hay pérdida sensitiva incompleta, la C, que va a ser una pérdida motora incompleta, sin embargo, pues el paciente no tiene una funcionalidad aceptable, la D, que es la motora incompleta, pero el paciente es capaz de deambular, y el E, pues es que está libre pues, de un déficit neurológico. Y eso es lo que les nombraba, también debemos identificar cuando el paciente está en shock medular, ¿sí? Y muy importante también diagnosticar el shock neurogénico. Shock medular, básicamente fases agudas de la lesión. Se presenta pues el trauma directo, hay una parálisis flácida, ¿sí? Por debajo de la lesión, hay pérdida de la función motora, pérdida de la función sensorial, entonces no son evaluables los miotomas, los dermatomas, hay alteración autonómica, ya lo que vimos previamente, y hay pérdida también de los reflejos, ¿listo? Entonces el paciente está arrefléxico. ¿Y por qué es importante evaluar la etapa del shock medular? Básicamente porque estos pacientes mientras estén en shock medular no podemos hablar de pronóstico, ¿listo? Entonces el pronóstico lo empezamos a hablar cuando se presenta o se pasa pues esa fase de shock medular y cuando se resuelve el shock medular, cuando tenemos el retorno del reflejo bulbocavernoso. Simplemente para recordar, hacemos un tacto rectal, hacemos presión en el glande o en el clítoris en mujeres y evaluamos si al hacer esa compresión, pues esa presión a ese nivel, se presenta contracción del esfínter anal, ¿listo? Entonces, si este reflejo es positivo, ya el paciente salió del shock medular. Y el shock neurogénico, que clínicamente lo vamos a ver como un paciente que está hipotenso, bradicárdico y con una presión de pulso amplia, y la presión de pulso, pero recordar que la diferencia entre la sistólica y la diastólica, generalmente los pacientes van a tener unas extremidades calientes, por lo mismo pues estímulo parasimpático que va a haber, hay mayor dilatación de los vasos periféricos y recordar también que pues generalmente se van a presentar por encima de T6, listo. ¿Qué es importante con el shock neurogénico? Es que todo paciente pues estamos en el contexto de trauma, ¿sí? Y si el paciente está hipotenso, no debemos pensar tiene un shock neurogénico, ¿sí? Sino que debemos evaluar muy bien, primero que todo, pues es el nivel medular al que está el trauma, ¿sí? Si son traumas tipo T10, T11, pues si está hipotenso, pues no va a ser un shock neurogénico. Y lo más importante es hablar trauma, hipotensión, igual sangrado. Eso es lo primero que debemos descartar y lo primero que debemos pensar. Básicamente, en el contexto de trauma, antes de pensar en shock neurogénico, debemos siempre descartar que el paciente esté sangrando y que la hipotensión se deba a ese sangrado. ¿Listo? Entonces, muy importante tener esas cositas ahí. Otra cosa que nos hablan mucho son los síndromes medulares, ¿sí? Sabemos que acá hay muchísimos tractos, aferentes, eferentes, que llevan sensibilidad o actividad motora,
¿Cuáles nos interesan acá? Son básicamente tres. Los cordones posteriores, el tracto espinotalámico y el tracto córtico-espinal. ¿Listo? Los tres básicos que nos sirven como para identificar los distintos síndromes medulares. Cordones posteriores, importante, pues van desde la médula, ¿listo? Hasta el tálamo. Y estos van pues ipsilaterales y se decusan se me fue el nombre, qué pena, en el tálamo, se decusan bueno, ahorita se las debo. Suben, se decusan pues ya arriba, ¿sí? En el tallo cerebral y van a presentar la sensibilidad al tacto fino, ¿listo? Entonces, vibración y propiocepción. El tracto espinotalámico también pues va desde acá, desde la médula y sube hasta el tálamo. Este tiene una consideración especial y entra aquí a la médula, sube aproximadamente 2 niveles y se decusa inmediatamente, ¿listo? Entonces, básicamente todo lo que valemos va a ser contralateral y esto lleva sensibilidad en temperatura y dolor. Y finalmente el tracto corticoespinal, que va pues desde la corteza, como su nombre lo nombra, hacia la médula y sale desde la corteza, desde el área prefrontal, llega hasta el tálamo y también se va a decusar pues en el tallo cerebral, ¿listo? Entonces este también baja pues contralateral desde arriba y este es básicamente motor. ¿Qué es importante con este? Que a nivel más medial están las fibras que llevan la inervación hacia los miembros superiores y a nivel lateral van a estar las fibras que inervan pues los miembros inferiores. ¿Listo? Entonces es un tipcito ahí importante para describir pues algunos de los síndromes medulares. Entonces, básicamente acá vamos a tener tres grandes síndromes medulares, dependiendo si afecta pues como toda la parte anterior, la parte central, la parte posterior o la mitad, pues una hemisección. Vamos a empezar hablando pues del que afecta la parte central, ¿sí? Que es el síndrome centromedular, que aproximadamente el 25% de los traumas raquimedulares se van a asociar con este síndrome. Básicamente, pues los pacientes más afectados van a ser los ancianos y que se asocien a un canal cervical estrecho y sobre todo los traumas en hiperextensión. ¿Qué es importante con esto? Evaluar acá el córtico espinal, recordar que aquí les nombré que estas fibras más mediales van hacia los miembros superiores y las laterales a los miembros inferiores. Entonces se lleva este córtico espinal en la parte pues más medial y lo típico de esto es que tenga una alteración o una debilidad mayor en miembros superiores más que en miembros inferiores y es como lo distintivo. Ya lo sensitivo pues puede afectar varios niveles. La hemisección medular o el Brown-Séquard, que es más común en traumas penetrantes, heridas por arma de fuego, heridas cortopunzantes. Importante acá, sobre todo, evaluar el espinotalámico, listo, que lo vamos a tener aquí como este lado. Vemos cordones posteriores acá, entonces este es lo que lleva pues el tacto fino, vibración, propiocepción, lesión que va a ser pues ipsilateral a la lesión, listo, por debajo de la lesión. La función motora también afectada de manera ipsilateral, sin embargo, como el espinotalámico se decusa, listo, acá pues a 2 niveles, recordad pues lo que les nombré, entra a la médula, sube 2 niveles y se decusa inmediatamente, entonces todas las lesiones que encontremos aquí en el Brown-Séquard van a producir alteraciones contralaterales aproximadamente 2 niveles por debajo de la lesión y van a tener alteraciones contralateral en cuanto al dolor y temperatura. El síndrome medular anterior, que esto va a ser más común principalmente pues como en lesiones vasculares, no se va a ver tanto en trauma y va a ser por interrupción del flujo de la arteria espinal anterior, que es la que irriga pues todas estas 2/3 partes anteriores de la médula, y esos pacientes pues van a tener alteraciones motoras y alteraciones en la sensibilidad al dolor, la temperatura, y lo único que van a respetar pues son la propiocepción y la sensación a la vibración. Y finalmente el síndrome medular posterior, que también puede ser más de origen vascular por alteraciones en las arterias espinales posteriores, que va a alterar pues el tacto fino, vibración y propiocepción. Sin embargo, el resto pues de la sensibilidad y la función motora va a estar preservada. Ya cuando tenemos al paciente pues en nuestros servicios y ya hicimos como todo el examen físico, el examen neurológico completo, vamos a hacer uso de las ayudas diagnósticas.
siempre pues lo que tenemos más a mano y seguramente lo que podemos hacer más rápido van a ser unas radiografías. Sin embargo, pues si hablamos estrictamente de un trauma raquimedular, pues esto no va a tener sensibilidad para diagnosticar esto, ¿sí? Esta patología. ¿Qué podemos ver en las radiografías? Que tengamos pues lesiones importantes en los cuerpos vertebrales y que tengamos desplazamientos, listesis, que nos puedan hablar que indirectamente puede haber una compresión o sección medular. La tomografía pues va a ser la imagen de elección, al menos en la llegada del paciente, ¿sí? Nos va a servir mucho para evaluar las lesiones óseas, y otra ventaja que tiene es que nos evalúa todas las estructuras adyacentes, entonces pues nos ayuda también a descartar otro tipo de traumas. Sin embargo, pues tampoco tiene muy buena sensibilidad para evaluar tejidos blandos y tampoco la médula, que es la imagen de elección para evaluar estas estructuras, pues va a ser la resonancia. Sí, esto sí nos evalúa muy bien las estructuras ligamentarias, podemos ver si están rotas, si no, si hay hematomas, cómo están los discos. Y aquí es importante también que en trauma también se pueden producir hernias de disco agudas y esto pueden comprimir la médula espinal, y cómo están los tejidos blandos. Listo. Sin embargo, pues estamos en el contexto de trauma. Vuelvo, insisto, posiblemente la resonancia no vaya a ser la primera imagen que vayamos a solicitar, y se habla pues de que la resonancia no va a ser un requisito previo a la cirugía, ¿sí? Normalmente pues lo que primero vamos a solicitar son las radiografías y tomografía. ¿Qué vamos a evaluar en la radiografía? Básicamente estas líneas, que hablamos de la línea vertebral anterior, posterior, la espinolaminar y la espinosa. ¿Listo? Estos pues básicamente van a ser congruentes, van a tener pues como no van a tener pues como unas alteraciones en los cuerpos vertebrales, y podemos evaluar acá muy bien si hay edema en estos tejidos blandos, y como signos indirectos de que nos puedan hablar de que puede haber un trauma acá a nivel pues del canal medular. La tomografía, la imagen de elección pues para evaluar las fracturas, podemos ver acá la fractura de T7, y acá también pues hay como una lesión en las espinosas. Y finalmente pues las resonancias, de que vamos a ver muy bien la médula, acá podemos ver directamente dónde está la compresión, y podemos evaluar también todo ese compromiso de ligamentos y tejidos blandos que no podemos ver en la tomografía. Al igual que hablamos, pues, como en infarto, en ACV, sí, que el tiempo es miocardio, que el tiempo es cerebro, acá también, pues, el tiempo es médula espinal. Entonces, es muy importante hacer un manejo óptimo de estos pacientes, y instaurar, pues, como todo el manejo en cuanto a la hemodinamia, y sobre todo el manejo quirúrgico temprano en estas lesiones. Aquí nos vamos a centrar como en esos tres tópicos: el manejo hemodinámico del paciente. ¿Será que esos pacientes sí se benefician pues como de las mismas técnicas como neuroprotectoras que mantenemos, por ejemplo, en un TEC? El uso de esteroides, pues que aún sigue siendo un tema debatido, algunas guías las siguen recomendando, pero pues en general digamos que no se debería seguir usando los esteroides en trauma raquimedular. Y finalmente la cirugía descompresiva, que va a ser como el pilar del manejo en estos pacientes. En el tratamiento, pues esto también está enfocado en la ABCD. Aquí pues simplemente por el tiempo me voy a enfocar solo en el ABC, toda la función pues respiratoria y la circulación. Entonces es muy importante en esos pacientes tener un alto índice de sospecha que pueden producir una falla ventilatoria, ¿listo? Sobre todo con lesiones cervicales y torácicas altas. Muchas veces tiene la creencia pues que si no son cervicales el paciente no puede entrar en falla ventilatoria, pero como vemos acá a nivel torácico se presentan las inervaciones de los músculos intercostales, todos los músculos accesorios, y a nivel torácico bajo e incluso pues lumbar, todo lo de la musculatura abdominal, que también nos ayuda en cierta parte pues a la inspiración. Listo. Obviamente pues las lesiones cervicales altas, sobre todo C3, C4, van a salir pues de ahí el frénico, y eso es lo que va a inervar el diafragma. Obviamente si hay lesiones acá, pues la respiración no va a ser eficaz, y lo que tenemos es que todas las lesiones por encima de C5 casi siempre van a requerir intubación y soporte ventilatorio. Muy importante aquí a la hora de intubar, pues mantener la alineación cervical, listo, tener un buen control cervical, y siempre intentar mantener las saturaciones por encima del 90%. Esto para evitar pues toda esa hipoxia el mayor, y empeorar pues la lesión secundaria a nivel de la médula. En cuanto a la circulación, debemos a toda costa evitar la hipotensión, listo. Aquí también se excluyen pues las técnicas de reanimación hipotensiva. Las metas de presión arterial media, al igual que en neurotrauma, van a ser por encima de 80-85 milímetros de mercurio, y siempre evitar que la sistólica baje por debajo pues, de 100.
y se habla pues de que todas estas metas hemodinámicas las deberíamos sostener por los primeros 7 días, que son como las fases más agudas donde presentan todos los cambios a nivel medular. Cuando el paciente esté hipotenso, podemos hacer uso pues, de los líquidos endovenosos y si no responde pues, el uso de vasopresores. Incluso los pacientes con shock neurogénico podrían requerir en cierta medida el uso de inotrópicos pues, para mejorar la inotropía cardíaca. Uso de esteroides, el más estudiado pues va a ser la metilprednisolona. El mecanismo que se le atribuye pues, a este medicamento es que puede reducir la peroxidación de las membranas, que va a disminuir la inflamación, puede producir un efecto inmunomodulador porque inhibe la infiltración de neutrófilos y macrófagos en la médula espinal, ¿sí? Las recomendaciones que incluso pues algunas personas lo siguen usando hoy en día son basadas en los estudios nazis, sobre todo los estudios nazis 2, que son estudios pues publicados entre los 80 y los 90, son estudios ya que llevan sus añitos. Y les traigo simplemente como las características principales de cada uno de estos estudios. Este es el NACIS 1, publicado en el 85, fue un estudio aleatorizado multicéntrico, doble ciego. Aquí en realidad no se sabía pues cuál era la dosis óptima de la metilprednisolona para este tipo de pacientes. Cabe resaltar pues que en los nazis solo se incluyeron lesiones agudas de la médula espinal, ¿listo? O sea, pues más enfocado al trauma. Lo que aquí evaluaron pues fue el uso de metilprednisolona, que eran dosis altísimas, 1 gramo en bolo el primer día y seguido de 1 gramo al día, y el otro grupo que tenían eran dosis un poquito más bajas, de 100 miligramos en bolo el primer día y después 100 miligramos al día durante 10 días. Aquí incluyeron pues 256 pacientes y los resultados finales que intentaron evaluar fueron la función motora, la sensibilidad al dolor y al tacto fino, y le hicieron un seguimiento total a 1 año. Y acá podemos ver pues toda la función motora, ¿sí? La sensación al dolor y el tacto fino, lo que fueron mostrando pues en la llegada de urgencias, que son las 2 primeras barritas, a los 6 meses, a 6 semanas, 6 meses y posteriormente al año. Las barritas oscuras son las altas dosis, las barritas claras son las bajas dosis de metilprednisolona. Y ellos encontraron pues que el uso de metilprednisolona, sobre todo a dosis altas, sí presentaban una mejoría en todos estos desenlaces. Sin embargo, que las diferencias entre estos dos esquemas de tratamiento no fue estadísticamente significativo. Y al evaluar pues la supervivencia de estos pacientes no encontraron una diferencia significativa entre los dos brazos del estudio. Ellos acá encontraron, pues, como ya hemos visto en la distinta literatura, que obviamente pues las lesiones completas y sobre todo las más altas, pues van a tener menos porcentaje de supervivencia a largo plazo. Posteriormente sale el estudio NACIS 2, publicado en el 90, es un estudio un poquito más grande, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, comparado con placebo. En ese grupo pues fueron 3 brazos distintos de intervención. Esta es la dosis pues que ya se recomendaba en unos años anteriores, que era la metilprednisolona, dar una dosis inicial en bolo de 30 miligramos por kilo y posteriormente una infusión de 5.4 miligramos kilo hora por 23 horas. El comparador pues era canaloxona, 5.5 miligramos por kilo en bolo y posteriormente una infusión de 4 miligramos kilo hora por 23 horas, y se era controlado pues por placebo, que también se daba una infusión en bolo pues en 1 hora y posteriormente se daba la infusión por 23 horas más. Fueron 487 pacientes y los resultados primarios que ellos buscaron fue la función motora y la función sensitiva. El seguimiento se hizo a 6 meses y ellos acá sí pues incluyeron pacientes que se hubieran producido el trauma en las primeras 24 horas y hicieron una diferenciación en los subgrupos de si el tratamiento se daba al inicio en las primeras 8 horas o posteriores a las 8 horas. Muy importante aquí, vemos acá la metilprednisolona, ¿sí? Y ellos encontraron pues que al darlo, estos son los datos de los pacientes que llegaron en las primeras 8 horas. Los pacientes que se les daba la metilprednisolona a estas dosis altas en las primeras 8 horas presentaban una mejoría estadísticamente significativa en el puntaje motor. ¿Listo? Entonces, por eso es que se empezó a recomendar el uso de la metilprednisolona en estos pacientes siempre y cuando llegaran en las primeras 8 horas. Sin embargo, sí describen pues, que el puntaje total fue de máximo 5 puntos en la escala motora,
y eso representa pues como en los niveles de los miotomas, en uno o máximo dos niveles de miotomas, ¿sí? Entonces, desde aquí va como más la discusión en si en realidad puede ser benéfico o no el uso de metilprednisolona en estos pacientes. Y las tasas pues de supervivencia, vemos que pues con metilprednisolona se murieron un poquito menos, sin embargo pues las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Ya en el 97 sale el NACIS-3, que evaluó también la metilprednisolona en infusión, igual que se hizo en el NACIS-2, pero infusiones entre 24 o 48 horas, y fue controlado por aquí un comparador que es el tirilesat, que básicamente es un inhibidor de peroxidasas lipídicas. Eso, la dosis que dieron fue 2.5 miligramos por kilo por 6 horas, cada 6 horas, perdón, durante 48 horas. También fue un estudio con un grupo importante de pacientes, 499, y los resultados que ellos buscaron fue función motora, independencia funcional. El seguimiento también aquí se hizo a 6 meses. Ellos que encontraron acá, podemos ver aquí el grupo de metilprednisolona, infusión de 24 horas a las 6 semanas, 24 horas a los 6 meses, la metilprednisolona infusión de 48 horas a las primeras 6 semanas y 48 horas a los siguientes 6 meses. ¿Qué encontraron acá? Básicamente que en los pacientes en los que se realizaba ese grupo, en los que se realizaba infusión de 48 horas de metilprednisolona y en los que llegaban en un lapso de 3 a 8 horas, posiblemente se beneficiaban más en todos estos desenlaces, sobre todo la función motora y la independencia funcional a los 6 meses, listo, con unas P que eran estadísticamente significativas. Y describen que si el paciente llega en las primeras 3 horas, pues es como, tiene un mejor perfil para el uso, digamos, como acortado de metilprednisolona de una infusión durante 24 horas. Y ellos aquí no describen la P, pero sí dice que fue el cambio pues estadísticamente significativo. Y acá vemos también las tasas pues de supervivencia, que no hubo diferencia estadística entre ninguno de estos grupos de pacientes. Importante destacar que en este estudio sí se encontró mayor incidencia de infecciones de las lesiones, neumonías, se encontraron mayores tasas de sepsis grave, que igual pues no era la fecha, fue el 97, es la definición que se tenía para sepsis en ese momento, y también mayores tasas de sangrado gastrointestinal. Entonces, vemos que los cambios pues son sutiles, las mejorías sutiles en la función motora, y siempre conlleva a muchos riesgos pues el uso de estas dosis altas de los esteroides. ¿Qué dicen las guías? Esta guía que es de la AO Spine, pues las recomendaciones acá dicen pues que básicamente si el paciente llega después de las 8 horas, no lo ponga, ¿listo? Eso está claro. Pero si el paciente llega en las primeras 8 horas, ellos dicen que la infusión a esas dosis altas de metilprednisolona podrían ser una opción de tratamiento. Sin embargo, vemos acá que la calidad de la evidencia es moderada y la fuerza pues es débil, ¿sí? Tenemos otras guías más específicas, las guías de las NICE del 2016 en trauma espinal. Ellos sí especifican acá que este tipo de medicamentos, sobre todo lo que estamos hablando acá, metilprednisolona, no se recomienda como un neuroprotector o para prevenir lesiones secundarias. Y finalmente, esta fue una guía que encontré pues de este año, que es publicada por el grupo del WSS y la Asociación Europea de Sociedades Neuroquirúrgicas, y aquí hacen pues como un recuento importante de todo lo que hemos dicho ahorita, sí que sigue siendo pues un tema controversial. Acá hablan que las guías pues específicas de lesión de trauma raquimedular siguen sin recomendar las dosis de metilprednisolona, sin embargo la OSPAN sigue sugiriendo su uso, pero ellos describen acá que hacen una recomendación fuerte en contra del uso rutinario de altas dosis de corticosteroides en este tipo de pacientes, ¿sí? Y esto sobre todo porque lo que nombré previamente, pues que el puntaje de mejora de estos pacientes en la parte motora era máximo 5 o 6 puntos, lo que representaba máximo 1 o 2 niveles de los miotomas, ¿sí? Y muchos describen acá, pues que eso podría ser de pronto un factor a tener en cuenta en pacientes de bajo riesgo de que presenten ese tipo de complicaciones, de infecciones o de hemorragia del tracto digestivo, y sobre todo que tengan pues como lesiones a nivel cervical bajo o torácico alto, sí, que esto me podría ayudar a que el paciente, por ejemplo, tenga pues uso de las manos, entonces podría ser un poco más funcional. Y aquí hay un datico importante que ellos nombran, y hablan que algunos panelistas están a favor del uso de los corticosteroides a bajas dosis y como para mantener ese beneficio antiinflamatorio inmunomodulador que puede tener
a nivel de la médula, sopesando siempre el riesgo-beneficio del paciente, ¿listo? Sin embargo, aquí ellos sí especifican que es pues una estrategia pues que no tiene como adecuada evidencia y que faltan pues como ensayos clínicos para seguir recomendando este tipo de intervenciones. En cuanto a la cirugía, pues digamos que es el pilar de tratamiento, eso depende del nivel de la fractura, de la morfología, sí, de la alineación que tenga la fractura, obviamente la afectación neurológica. Lo que se busca es la descompresión medular, hacer la corrección de la deformidad, reducir la fractura y hacer función de los cuerpos vertebrales para darle más estabilidad. Eso también se ha evaluado de qué es cirugía precoz, sí, si es antes de las 8 horas, antes de las 24 horas, antes de las 72 horas, y hay un estudio interesante acá publicado en el 2012 que evaluó la cirugía llevada antes de las 24 horas versus posterior a las 24 horas, y sí se ha visto que hay mejoría en el desenlaces neurológicos cuando esos pacientes se operan en las primeras 24 horas. Sí, sería pues lo ideal de realizar en estos pacientes. ¿Qué otras intervenciones podemos hacer? Obviamente el manejo del dolor. Estos pacientes pues no van a tener simplemente un dolor nociceptivo, sino también un dolor neuropático. Entonces, hacer combinación adecuada de esos de diferentes medicamentos para el manejo del dolor. La TBP, los pacientes pues están postrados en la cama, tienen movilidad casi que total, entonces van a tener más riesgo de enfermedad tromboembólica. La profilaxis se debe realizar idealmente en las primeras 72 horas, pues no se puede hacer farmacológica, dejarla al menos pues mecánica, y hacer el cuidado oportuno de las úlceras por presión, listo, por el riesgo que tienen pues de infecciones y mayores complicaciones. ¿Que se tienen complicaciones? Pues a nivel local, estos son más que todo pues como complicaciones crónicas, la siringomelia, que es lo que vemos acá, que básicamente una cavidad llena de líquido que afecta a varios segmentos. Eso se asocia pues a mielopatías, un 3% de los pacientes van a presentar esto a largo lapso de tiempo. La artropatía neuropática, que pues es el desgaste de todas las articulaciones. Esto no pasa solo en la columna, pasa en cadera, rodillas, ¿listo? Miembros superiores, en fin, y la espasticidad que también puede producir deformidades. Obviamente eso también es a nivel pues, más crónico. Las sistémicas, las alteraciones cardiovasculares, toda esa disreflexia autonómica, listo, los pacientes pueden presentar mucha hipotensión ortostática, alteraciones respiratorias, esto dependiendo del nivel de la lesión, algo que se llama como la inmunodeficiencia secundaria o la parálisis inmune, que también se debe a esa alteración, esa disreflexia autonómica, y es porque se pierde la inervación de órganos como el vaso y se puede presentar alteraciones de las líneas celulares. También alteraciones del tracto genitourinario y gastrointestinal, ¿sí? Hay alteraciones del músculo de la vejiga, del detrusor, listo, del esfínter anal. Los pacientes pues pueden tener ciertas complicaciones, vejiga neurogénica, pueden tener impactación fecal pues por el mismo hipertonicidad del esfínter anal, y obviamente las úlceras por presión por la inmovilidad prolongada que tienen y el dolor neuropático. Y estas finalmente pues son como ciertas medidas que están en estudios, y ninguna de estas pues como que ha mostrado hasta la actualidad pues que tengan algún beneficio importante en estos pacientes. Son distintas técnicas pues de neuroprotección, de regeneración o técnicas pues antiinflamatorias con el fin de evitar pues como toda esa lesión secundaria. Sin embargo pues son terapias pues que están en estudio. Y ya para finalizar, simplemente unas conclusiones acá, pues obviamente estamos en el contexto de trauma, hacer un enfoque sistemático, ABCD, como nos dicta pues el ATLS, siempre hacer una evaluación neurológica completa, muy importante evaluar miotomas, dermatomas, el tacto rectal es importantísimo en estos pacientes, ojo con la vía aérea, ¿sí? Tener un alto índice de sospecha de falla ventilatoria en estos pacientes, y sobre todo pacientes con lesiones cervicales y torácicas altas, mucho cuidado que se pueden beneficiar de una o van a requerir pues una intubación orotraqueal. Ante hipotensión, si estamos en el contexto de trauma, descarte primero hemorragia, después de eso si piensen en un shock neurogénico. El uso de esteroides, pues muchos nombran, sigue siendo un tema debatido, pero en general en la actualidad pues no están recomendados en el trauma raquimedular, ni aunque lleguen pues en las primeras 8 horas, y siempre muy importante pues es un manejo multidisciplinario y manejarlo en conjunto pues con neurocirugía, que son los que finalmente definen si lo van a llevar a cirugía temprana o no. Entonces eso es lo que tenía pues como para ustedes, quedo atento a los comentarios.